en una mañana en el que el protagonista es este GDP de Producto Interior Bruto de China, con un movimiento que se espera que esté incluso por encima del de 2023, en el entorno del 5,20, muy lejos de este movimiento de recuperación pospandémica, muy lejos del movimiento de la década, del inicio de la década de 2010, muy lejos del periodo anterior a la crisis financiera, pero en un entorno de recuperación en 2024 que nos apunta a que China busca un comportamiento de crecimiento del entorno del 5%. Ya lo quisieran otros, pero ahora mismo la mirada está puesta en si estos datos de China de verdad se pueden cumplir en este entorno. Miren el siguiente gráfico que nos apunta también esta mañana de qué manera ese forecast hay que empezar a verlo contra el forecast, la previsión, gráfico de Bloomberg, del resto de los analistas. Y por un lado tenemos el crecimiento real chino en el entorno del 5,2%, el target, es decir, el objetivo de China que haga una especie de landing en el entorno del 5%. Ojo al dato de China y sobre todo al movimiento para que ese 5% sea un movimiento suficiente como para seguir avanzando para el sorpaso frente a Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico, ha sido una noche potente también de datos sobre cómo está la economía china. Caixin de servicios, PMI 52,7 veníamos, caemos a 52,5, no se consigue subir al 52,9 que se esperaba, pero en este entorno expansión de la economía china, sobre todo preocupando alrededor de lo que puede suceder con lo que le contábamos ayer, la inundación de manufacturas en Occidente que lleva una caída de los precios generalizada por haber un exceso de productos en el mercado. Miren el siguiente gráfico que nos marca Bloomberg en una tabla el resumen de lo que se esperaba y de lo que tenemos. Se espera el mismo crecimiento que el año pasado, alrededor del 5%, alrededor del 5%. Déficit fiscal, 3%. El año pasado veíamos un aumento al 3,8 en octubre. Se espera que se recoja este déficit fiscal. Esto no termina de entenderlo una parte del mercado que estima que para conseguir un crecimiento de alrededor del 5% y no del 4 o del 4,5%, necesitas un estímulo fiscal importante, sobre todo para recuperar el capítulo inmobiliario. Pero 3%. Hay una parte importante de cuota de emisiones locales por parte del gobierno, 3,9 trillones de yuanes, 3,8 en 2023, más o menos lo mismo. Inflación en el 3%, igual que el año pasado, en ese entorno. Creación de empleo el año pasado alrededor de 12 millones, este año alrededor de 12 millones. Tasa de desempleo 5,5, el año pasado 5,5. No cambia prácticamente nada en una economía que Xi Jinping cree que debe ir ya a velocidad crucero entre años, sin modificarse demasiado. Miren el siguiente gráfico que nos lleva también al paquete de estímulo fiscal. ¿Qué esperan los analistas también del movimiento de déficit fiscal? Les ha dicho 3%, alrededor de ese balance sheet, de ese increase, de ese incremento del balance del Banco Central chino, 3%, un poquito para arriba. Déficit gubernamental para crecer un 5%, en el entorno del 7 y poco por ciento. Con lo que, ojo a la fotografía, sobre todo con el paquete de estímulo fiscal, que es lo que a estas horas, después de haber conocido todo el detalle y que China no haya dado una rueda de prensa para explicar el detalle, causa más dudas en los analistas internacionales, que es ver de qué manera, de verdad, China puede crecer en ese entorno del 5%, pero lo puede hacer en un entorno en el que su déficit fiscal no se incremente de manera exagerada. No parece que eso vaya a ser así. Miren el siguiente gráfico que nos lleva también al consenso de los analistas alrededor de cómo va a ir la inflación en China. Nos decía China alrededor del 3%, gráfico de Daily Shot, que nos dice que ni de broma. El consenso estará en una deflación importante que quedaría en el entorno del 0,8%, no del 3% como espera China. Es decir, hay demasiadas cosas que descuadran en el plan de China para 2024. El crecimiento, el déficit fiscal, la inflación esperada por una demanda interna que China que espera que esté más fuerte, y los analistas nos están diciendo que no hay camino para ello. 0,9% en un entorno en el que China espera el entorno del 3%. Bueno, va a ser
bastante complicado que en términos interanuales la inflación pueda cuadrar entre uno y otro. Último dato, 0,8%.